Buenos días a todos y todas, es un placer estar aquí compartiendo este momento con ustedes. Mi nombre es Josefina Ramírez Hernández, y tengo 73 años llenos de experiencias. Nací en el encantador pueblo de Malinalco en el Estado de México, pero actualmente resido en la serena villa de Tepoztlán, en el estado de Morelos, un lugar que me brinda mucha tranquilidad, gracias al aire fresco de la montaña y a las vistas panorámicas que considero una bendición diaria. Actualmente mi tiempo se divide entre el cuidado de mi pequeño huerto, situado en la parte trasera de mi casa, y la creación de muñecas de tela, las cuales vendo en la feria de artesanías que se celebra aquí en el pueblo. Comencé a elaborar estas muñecas después de jubilarme como maestra, hace ya unos 15 años. Recuerdo perfectamente el momento. Mi nieta Lucía me pidió una muñeca diferente a las que solíamos hacer antes, esas de plástico que se rompían con facilidad. Entonces confeccioné una muñequita de tela, utilizando retazos coloridos que tenía guardados, y la adorné con detalles de listón y botones antiguos. La felicidad de la niña fue tal, que todas sus amigas también quisieron una muñeca similar. A medida que las madres comenzaron a hacer pedidos, este pequeño proyecto floreció brindándome una inmensa alegría. Mi espacio de trabajo, aunque humilde, es un refugio acogedor. Disfruto de mi terraza, rodeada de plantas exuberantes, y de la hamaca, donde me mezo placenteramente en las tardes cálidas, saboreando mi té de hierbabuena. Dentro de casa, he dedicado una habitación exclusivamente a la costura, retazos de tela organizados por color, hilos de todas las clases y mi fiel máquina de coser antigua, que sigue funcionando a la perfección. Es aquí donde paso la mayor parte del tiempo, dando vida a mis muñequitas mientras escucho la radio y disfruto de las rancheras que tanto amo. Y antes de continuar con mi historia, me gustaría hacerles una solicitud especial a quienes me están viendo. Cuéntenme en los comentarios desde qué pueblo me están viendo y a qué hora del día encontraron este vídeo. Por la mañana con el café, después de comer o ya entrada la noche, siempre leo atentamente todos sus comentarios y me alegra mucho saber desde qué lugares me escuchan, así como el momento del día que eligen para disfrutar de las historias de esta abuelita. Por favor, cuéntenme de dónde son y, si les es posible, denle me gusta a este vídeo y suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas, para no perderse ninguna de mis historias. Hoy quiero compartir con ustedes un relato de mi vida que ni siquiera mis nietos conocen. Es una historia que guardé durante muchos años, porque aún duele recordarla, pero espero que pueda ser de ayuda para alguien que esté atravesando momentos difíciles. Porque, mis queridos, la vida no siempre fue esta calma que observo hoy desde mi terraza. Hubo un tiempo en que la adversidad me golpeó con fuerza, y tuve que encontrar fuerzas en lugares que desconocía. Esta historia trata sobre la familia, sobre la confianza rota, y sobre cómo a veces necesitamos cambiar para sobrevivir. Yo nací en Malinalco, un pequeño pueblo ubicado en el Estado de México, a los pies del cerro donde se encuentra el sitio arqueológico. Aunque pocos lo saben, este lugar posee una belleza singular, con montañas cubiertas de vegetación exuberante y una atmósfera enigmática que siempre ha cautivado a quienes lo visitan. Éramos una familia humilde, pero profundamente unida. Mi padre, Gerardo Ramírez, se desempeñaba como contador en la alcaldía del pueblo, un hombre respetado y conocido por todos. Era de complexión delgada y alta, siempre llevaba un sombrero al salir y su risa era contagiosa y agradable de escuchar. Mi madre, Carmen Hernández Ramírez, era maestra de primaria, de aquellas que impartían todas las asignaturas a los pequeños alumnos. Era una mujer de estatura mediana, con el cabello siempre recogido en un moño, ojos castaños expresivos y unas manos que perfumaban a lavanda por el jabón que tanto apreciaba. Nuestra casa se encontraba en la calle Morelos, número 27, muy cerca de la plaza principal. Era una antigua edificación de madera con detalles en piedra, una construcción típica de la región, influenciada por la colonización española e indígena. El largo pasillo de la casa conducía a 4 habitaciones, una sala espaciosa con un sofá robusto de madera adornado con cojines bordados por mi madre, una cocina acogedora con un fogón de leña donde nos reuníamos a diario para cenar.
y un patio exuberante con árboles frutales de guayaba y zapote, además de un pequeño gallinero. Amaba ese patio con locura, mi refugio personal, donde pasaba horas trepando árboles, alimentando a las gallinas o jugando con mis hermanos mayores, Augusto y Renato. Mi infancia transcurría en una rutina sencilla, despertaba al amanecer con el canto del gallo, disfrutaba de un desayuno con café con leche recién ordeñada y pan casero untado con mantequilla que mi madre preparaba con esmero. Después caminaba 4 cuadras hasta la escuela, donde estudiaba por la mañana. Al mediodía, regresaba a casa para almorzar, generalmente frijoles con arroz, verduras frescas de la huerta y, en ocasiones especiales, un trozo de carne. Por la tarde, después de ayudar a mi madre a lavar los trastes, por fin tenía tiempo libre para jugar. En mi infancia, junto a mis amigas Lupita y Teresa, que vivían en la misma calle que yo, pasábamos tardes jugando a las escondidas, a la roña, al avión o a construir nuestra propia casita, debajo del frondoso árbol de zapote. Nos divertíamos creando muñecas con los solotes del maíz, a las cuales vestíamos con retazos de tela que mi madre guardaba de sus labores de costura. Los domingos eran especiales, asistíamos a misa en la iglesia del pueblo, ubicada dentro del antiguo exconvento agustino. Después de la ceremonia, toda la familia se reunía para disfrutar de una comida más elaborada, que incluía pollo de rancho y el exquisito mole casero que solo mi madre sabía preparar. Por las tardes, cuando el sol comenzaba a declinar y el calor disminuía, mi padre nos llevaba a pasear a la orilla del río, o bien recibíamos la visita de nuestros vecinos para compartir café con pan dulce y largas conversaciones en la terraza. Era una vida humilde, pero llena de alegría y felicidad. Sin embargo, cuando cumplí 10 años, la vida familiar cambió para siempre. Mi madre había intentado tener más hijos después de mí, pero lamentablemente, no lo logró, sufriendo 3 embarazos que culminaron en pérdidas, lo cual la sumió en una profunda tristeza. Solía escucharla sollozar suavemente en la oscuridad de la noche, creyendo que todos estábamos dormidos. Fue después de esos lamentos silenciosos que mis padres anunciaron su decisión de adoptar a un niño. «Vamos a brindarle un hogar a un niño que necesita amor», decía mamá, con los ojos llenos de una brillante esperanza. Así Julián se convirtió en parte de nuestra familia. Tenía 8 años cuando llegó a nuestra casa, 2 años menos que yo. Era un niño delgado con cabello oscuro y grandes ojos que parecían observar todo a su alrededor. Al principio se mostraba reservado, hablaba poco y estudiaba cada detalle. Mamá, con paciencia infinita, pasaba horas con él en la terraza, contándole cuentos, enseñándole las letras y haciéndolo sentir parte de nuestro mundo. Con el tiempo, Julián se fue abriendo. Tenía una sonrisa encantadora que iluminaba toda la casa cuando la mostraba. Le apasionaba ayudar a papá en la huerta, demostrando una habilidad especial con las plantas y un talento innato para el dibujo. Sus hermosos dibujos, con orgullo, mamá los exhibía en la pared de la sala. La gente del pueblo, conmovida por la llegada del pequeño, no dejaba de expresar lo afortunados que éramos al recibir a ese niño en nuestra familia, repitiendo con frecuencia, especialmente las señoras al salir de la iglesia, que parecía un ángel caído del cielo. En la escuela, Julián demostró ser un alumno excepcional, su inteligencia y facilidad para aprender le ganaron la admiración de sus maestros, quienes no escatimaban elogios. Yo, llena de orgullo por mi hermano menor, veía como incluso Augusto y Renato, ya adolescentes, disfrutaban enseñándole y compartiendo su conocimiento. La alegría inundó nuestra casa con su llegada, como si una luz solar constante hubiera penetrado cada rincón. Sin embargo, alrededor de los 12 años, empecé a notar cambios sutiles en Julián. A veces desaparecía después de clases, regresando a casa con un olor desconocido impregnado en su ropa. Ante las preguntas de mi madre, sus respuestas se volvían evasivas o se mostraba visiblemente molesto, contestando con irritación: «Déjenme en paz, estoy harto de que me vigilen», y luego se encerraba en su habitación, golpeando la puerta con fuerza. Con el ceño fruncido, mamá observaba a papá con inquietud, pero él, con una sonrisa forzada, intentaba restarle importancia,
asegurando que era algo pasajero, atribuible simplemente al paso del tiempo. Los fines de semana, Julián, antes entusiasta del río y de la huerta, ahora se negaba a participar, prefiriendo desaparecer con amigos desconocidos para la familia. Cuando regresaba, sus ojos mostraban un brillo extraño, a veces enrojecidos, y su comportamiento se volvía errático, reía sin motivo aparente o se aislaba en un rincón, ensimismado, como ausente. Mamá, atormentada, volvió a sumirse en silenciosas lágrimas, y yo, fingiendo dormir, escuchaba las conversaciones susurradas de mis padres en la noche, cargadas de angustia. «Creo que anda con la pandilla del cerro», murmuraba papá, refiriéndose a esos muchachos que vendían sustancias prohibidas a los jóvenes. «Dios mío, Gerardo, ¿qué vamos a hacer? Es solo un niño», sollozaba mamá, con la voz rota. Y así, aquel niño que al principio parecía un ángel en nuestro hogar, comenzó a cambiar lentamente, su dulce sonrisa se transformó en una mirada desafiante. Las palabras de afecto se transformaron en contestaciones ásperas, y la alegría que irradiaba se desvaneció, dejando paso a una creciente melancolía que ensombrecía nuestra vida familiar día tras día. Nadie, ni siquiera nosotros, podíamos anticipar cuán profunda y oscura se volvería esa sombra. El verdadero cambio llegó cuando Julián cumplió 14 años, ya no era simplemente una etapa de la adolescencia, como argumentaba papá. Aquel niño tierno que había iluminado nuestro hogar se había convertido en un adolescente completamente distinto. Comenzó a ausentarse de la escuela y la directora, doña Beatriz, nos visitaba semanalmente con creciente preocupación. «Don Gerardo, Julián lleva 3 días sin asistir a clases». Indagando entre sus compañeros, supimos que frecuentaba una pandilla en el cerro de Teposteco, un lugar que, en lugar de ser un refugio de belleza y tranquilidad para la mayoría de las familias de Tepoztlán, como lo era para nosotros, se había convertido en un punto de encuentro para jóvenes con problemas. Antes, aquel pueblo, famoso únicamente por su abundante vegetación y las antiguas ruinas precolombinas, donde solíamos pasear los domingos de verano, ahora albergaba zonas sombrías. Rumores de venta de drogas y alcohol a menores circulaban por sus calles. Evoco con nitidez aquella noche de junio de 1965. Yo, con 16 años, asistía a mi madre en la cocina, mientras ella preparaba un pozole rojo con carne de cerdo, la receta inigualable que solo ella dominaba, el plato predilecto de mi padre. Julián, mi hermano, no había regresado desde la mañana, y mi madre, visiblemente inquieta, observaba la calle cada 5 minutos. «Josefina, está anocheciendo y tu hermano no aparece». «Siento un nudo en el pecho, hija», me decía, con la voz temblorosa. Intenté tranquilizarla, sugiriendo que seguramente estaría en casa de algún amigo y que pronto volvería. Sin embargo, una extraña inquietud también me embargaba, una premonición sombría. Era inusual que faltara a la cena. Por muy rebelde que fuera, Julián nunca se ausentaba a la hora de comer. Fue entonces cuando un estruendo resonó en la puerta principal, un golpe que no se asemejaba a un simple llamado. En ese instante fue como si alguien la hubiera embestido violentamente. Mamá, alarmada, corrió a ver qué ocurría, y yo la seguí de cerca. Al abrir la puerta, Julián, casi inestable, estuvo a punto de caer dentro de la casa. Se tambaleaba visiblemente con los ojos enrojecidos y un fuerte olor a alcohol, mezclado con un aroma a algo quemado que emanaba de su ropa. «Hijo mío, ¿qué te ha pasado?», preguntó mamá con voz temblorosa y visiblemente asustada, sujetándolo con firmeza por los hombros. Julián, respondiendo con brusquedad, la empujó con fuerza, haciéndola chocar contra la pared. «Suéltame, vieja fastidiosa, estoy harto de que me controlen», vociferó. Jamás olvidaré la expresión de sorpresa y dolor que se dibujó en el rostro de mi madre, como si hubiera recibido una bofetada, pero aún más doloroso, el hijo que tanto amaba, al que había acogido y querido como parte de nuestra familia, la estaba tratando como a una extraña, como a una enemiga. «Julián, de perdón a mamá ahora mismo», grité, impulsada por un valor desconocido para mí. Él se giró hacia mí, dedicándome una mirada que me heló la sangre. Ya no era la mirada de mi hermanito, sino la mirada de un extraño, de alguien a quien no reconocía.
Cállate, idiota, respondió con desprecio. Ustedes no tienen autoridad sobre mí, nadie la tiene, bramó Julián. Tras pronunciar estas palabras, subió las escaleras con pasos pesados y resonantes, pisando fuerte en cada escalón, hasta encerrarse en su habitación. Mi madre, con lágrimas silenciosas deslizándose por sus mejillas, se apoyaba contra la pared, sumida en la tristeza. Me acerqué a ella y la abracé sintiendo su dolor. Decidí que debíamos llamar a mi padre, necesitábamos que regresara antes de lo habitual. Papá trabajaba en el turno de noche en la presidencia municipal, haciendo horas extras para conseguir el dinero para un radio nuevo que Julián deseaba con fervor. La ironía del destino golpeó con fuerza. Esa noche solo marcó el inicio de una espiral descendente. En los meses posteriores, Julián se transformó, sus ausencias se prolongaron a días enteros. Regresaba con dinero, pero no podíamos saber su origen. Además, el comandante Hernández tocó nuestra puerta varias veces, con la noticia de que habían visto a Julián con la pandilla que se dedicaba a robar en las casas de verano a las afueras del pueblo. Mi padre intentó de todo, largas conversaciones, castigos estrictos, incluso buscó el consejo del padre Anselmo. Pero nada parecía funcionar. Era como si algo, una fuerza oscura, se hubiera apoderado de Julián, como si el niño bueno y cariñoso que conocíamos hubiera desaparecido por completo. Una mañana de domingo después de salir de misa, la familia se encontraba reunida en la cocina, disfrutando de café y pan dulce. Papá, respirando hondo, intentó iniciar una conversación seria con Julián, a quien le dijo con voz suave: hijo, te queremos muchísimo. Sabes que es así, ¿verdad? Solo queremos ayudarte. Por favor, déjanos ayudarte. La respuesta de Julián, sin embargo, fue una risa amarga y llena de desprecio. Ayudar, ustedes nunca me han ayudado en nada. Me trajeron a esta familia solo para sentirse bien consigo mismos, para presumirle a todo el mundo lo buenos y generosos que son. Miren, adoptamos a un huérfano. Somos tan caritativos, ¿no es así, hijo mío?, replicó Julián con sarcasmo, mientras su madre, con la voz entrecortada por la emoción, intentaba suavizar la situación. Te elegimos porque te amamos desde el primer momento. Mentira, ustedes nunca me han amado de verdad. Siempre fui el diferente, el pobrecito, el que necesitaban rescatar. Bueno, ahora ya no soy un pobrecito. Tengo mis propios amigos, mi propia vida. La paciencia de papá se agotó, y con voz firme preguntó: ¿qué clase de amigos son esos que te enseñan a robar y a drogarte? Amigos de verdad, gente que me acepta como soy, no como ustedes que quieren transformarme en un muñequito perfecto, igual a esa idiota de Josefina, contestó Julián, señalando a su hermana con desdén. Mi madre, visiblemente afectada, se puso de pie con un ligero temblor, pero su voz, inusualmente firme, resonó en la habitación: Julián Ramírez Hernández, en esta casa no se habla así. Mientras vivas bajo mi techo, vas a mostrar respeto a tu familia. Estoy exhausta de llorar cada noche, de ver a tu padre trabajando incansablemente para darte todo lo que pides, solo para que lo trates de esta manera. O cambias tu actitud, o nos veremos obligados a tomar medidas más drásticas. Nunca antes había presenciado a mi madre enfrentarse a Julián con esa autoridad. Por un momento albergué la esperanza de que él se diera cuenta del daño que estaba causando, que se arrepintiera y pidiera perdón, pero lo que ocurrió a continuación alteró nuestras vidas para siempre. Julián se levantó de un salto, volcando la silla al hacerlo. Su rostro se encendió de rabia, sus puños se cerraron con fuerza y gritó: tú no eres mi verdadera madre para hablarme así, mi verdadera madre me abandonó, y ahora entiendo por qué. Porque nadie puede quererme de verdad, ni ella, ni ustedes, nadie. Con un golpe furioso, Julián estrelló su puño contra la mesa de madera, haciendo que las tazas de porcelana vibraran y saltaran. Una de ellas, incapaz de soportar la fuerza, se hizo añicos. Acto seguido, con una explosión de ira, azotó la puerta principal, tan violentamente que el cuadro de la Virgen de Guadalupe, colgado en la pared, se desprendió y cayó al suelo.
Nos quedamos los tres, mi padre y yo y mi hermana, petrificados, observando la puerta cerrada que resonaba aún con el eco de su furia. Augusto y Renato, mis hermanos mayores, ya no residían con nosotros. Augusto, casado, había establecido su hogar en Cuernavaca, mientras que Renato cursaba estudios en la Ciudad de México. Éramos entonces solo nosotros tres, enfrentados a aquella tormenta que Julián se había convertido. Volverá cuando se calme, intentó tranquilizarnos papá, pero la preocupación que empañaba sus ojos era innegable. Julián no regresó ese día, ni el siguiente. Al tercer día, cuando ya barajábamos la posibilidad de avisar a la policía, apareció en casa al caer la noche. Con una calma inusual, incluso se disculpó con mamá, aunque de forma un tanto torpe, argumentando que se había quedado en casa de un amigo y que necesitaba ese tiempo para reflexionar. Conmovida por el sufrimiento de su hijo, y con un amor inmenso, mamá lo estrechó entre sus brazos asegurándole que todo estaba bien, que lo esencial era que estuviera de vuelta en el hogar. Tras el abrazo por unas cuantas semanas, la situación pareció apaciguarse un poco. Julián retomó sus clases, regresaba a casa a la hora fijada e incluso, de vez en cuando, colaboraba con papá en el huerto, pero yo percibía que algo internamente seguía perturbado. En ocasiones, lo pillaba observando a mamá con una mirada extraña, casi aterradora, y en el instante en que ella le daba la espalda, él volvía a mostrarse como el hermano educado y amable de siempre, como si estuviera actuando un papel, esperando algo que no se revelaba. Fue en ese periodo cuando comencé a cerrar con llave la puerta de mi habitación por las noches, sin saber explicar el motivo, pero una corazonada me alertaba de que no estaba segura. En ciertos momentos sentía la presencia de Julián observándome cuando yo no estaba atenta, de una forma que me producía escalofríos, aunque nunca se lo conté a nadie. A fin de cuentas, era mi hermano y mamá ya había padecido mucho dolor como para que yo la atormentara con mis temores. Lo que ignoraba por completo era que esa tranquilidad superficial, esa apacible serenidad, en realidad representaba la calma tensa que precede a la furia de una tormenta. Una tormenta devastadora que, con una fuerza inimaginable, estaba a punto de destrozar los cimientos de nuestra familia. Era octubre de 1965, y el sol había castigado con intensidad ese día. Papá, como era habitual, había partido temprano para un viaje laboral, debía trasladarse a la Ciudad de México para asistir a una reunión con contadores de otras presidencias municipales de la región, una ausencia que se prolongaría por 2 días. Antes de marcharse nos dedicó una despedida que, aunque breve, resonaría en mi memoria. Cuídense bien, dijo con voz suave, sellando sus palabras con un beso en la frente de mamá y un abrazo fuerte para mí. A Julián, mi hermano, solo le dedicó un gesto de asentimiento y un escueto, «Pórtate bien, hijo». La relación entre ellos, papá y mi hermano, se había vuelto tan distante y problemática que hasta las muestras de afecto más simples se habían vuelto esporádicas y extrañas. Esa tarde yo, obediente, me encontraba ayudando a mamá en la cocina, preparando el tradicional mole con pollo y chocolate, siguiendo meticulosamente las recetas centenarias de Tepoztlán. Era una costumbre arraigada en esta época del año, especialmente en octubre, cuando los preparativos para la celebración del Día de Muertos se intensificaban. Un dulce y embriagador aroma a mole invadía cada rincón de la casa, evocando la usual atmósfera de alegría, risas y relatos compartidos, pero en ese día particular, una palpable y misteriosa tensión se cernía en el ambiente, una sensación inquietante que ninguno de nosotros lograba comprender. «Josefina, ¿has visto a tu hermano hoy?», preguntó mi madre, con voz preocupada mientras removía pacientemente la humeante olla de mole. «Salió temprano, antes de que amaneciera. Dijo que iba a reunirse con unos amigos». Mamá suspiró profundamente, disminuyendo la velocidad de su movimiento circular en la olla, observando el mole que borboteaba suavemente. «He tenido sueños inquietantes, hija. Sueño con agua turbia, con puertas que se resisten a abrirse. Mi abuela solía decir que eran presagios de malos augurios». «No digas tonterías, mamá. Son solo sueños», respondí intentando tranquilizarla, aunque en mi interior, una extraña sensación de aprehensión me invadía,
como si el aire se hubiera espesado y pesado. Finalmente el mole estuvo listo al caer la tarde. Mamá llenó varias pequeñas ollas de barro, guardando el resto en la cazuela para que se enfriara. Voy a guardar un poco para tu padre. Le encanta, dijo esbozando una sonrisa triste. Después se retiró a descansar, quejándose de un persistente dolor de cabeza. Yo me quedé en la cocina, recogiendo y limpiando el desorden que había quedado. Después de terminar de estudiar, me dirigí a mi habitación con el objetivo de repasar para el examen de matemáticas que tenía al día siguiente. Quería estar lo más preparada posible. El tiempo transcurrió rápidamente y cuando me percaté, la luz del sol se había ido, dejando paso a la oscuridad de la tarde. Bajé las escaleras para encender las luces de la casa y, de paso, asegurarme de que mi madre estuviera bien. Un silencio inusual e inquietante reinaba en la casa. La llamé a gritos, pero no obtuve respuesta. Fui directamente a su dormitorio, pero no la encontré. Volví a la cocina, pensando que tal vez había salido al jardín trasero. Fue entonces en ese instante cuando escuché un golpe seco y fuerte, proveniente de la sala de estar, como si algo pesado hubiera caído al suelo. «Mamá», grité con preocupación, mientras avanzaba lentamente hacia la sala. La escena que presencié al entrar aún hoy me hiela la sangre. Mi madre yacía inmóvil en el suelo. La sangre de un color rojo oscuro emanaba de una herida en su cabeza, formando un charco que contrastaba horriblemente con la clara alfombra que tanto apreciaba. Y sobre ella, con una expresión en su rostro que jamás podré borrar de mi memoria, estaba Julián. En su mano sostenía nuestra lámpara de cerámica, ahora hecha pedazos y cubierta de sangre. «¿Qué has hecho?», grité corriendo desesperada hacia mi madre. Julián me miró como si solo en ese momento se diera cuenta de mi presencia. Sus ojos, de un color que casi se había perdido por la excesiva dilatación de las pupilas, parecían cubiertos por una capa de vidrio. Su cuerpo temblaba con leves espasmos y un intenso olor a alcohol inundaba el ambiente, mezclado con un aroma que entonces ignoraba, pero ahora, con el tiempo, identificaba como el de la droga. No dejaba de hablar, repitiendo sin cesar que yo era la causa de la destrucción familiar, que era una decepción, mientras murmuraba, con la mirada fija en la lámpara que sostenía, como si no entendiera cómo había llegado a sus manos. Aterrorizada, me arrodillé junto a mi madre, y luchaba por sentir su respiración. La sangre manchaba mis manos y mi vestido, empapándolos por completo. Grité a Julián: «Necesitamos llamar a un médico urgentemente». Fue entonces cuando vi el cambio en sus ojos, como si algo se hubiera roto en su interior. Una mirada que jamás había visto antes, ni siquiera en los peores momentos. Una mirada vacía, pero al mismo tiempo, repleta de una terrible determinación. Con una voz extrañamente calmada, dijo: «Nadie va a llamar a nadie». De todos modos, la situación era irreversible, mi madre ya había fallecido. Imposible, no podía ser real. Yo, José, sentía una desesperación tan profunda que creía que me iba a partir por dentro. Intenté ponerme de pie para correr a la casa de la vecina, doña Dolores, que tenía teléfono, con la intención de pedir ayuda. Sin embargo, Julián fue más rápido, sujetando mi brazo con tanta fuerza que inmediatamente dejó marcas moradas. «No vas a ir a ningún lado», me dijo arrastrándome lejos del cuerpo de mi madre. «Suéltame, tenemos que ayudar a mamá», grité desesperado, forcejeando para liberarme. Una bofetada brutal impactó en mi rostro, haciéndome ver luces y estrellas. Caí al suelo aturdido. Julián me arrastró del cabello hasta el sofá, y me arrojó allí. «Escucha con atención lo que te voy a decir», susurró con la cara tan cerca de la mía que podía sentir el olor desagradable de su aliento. «Tu madre tuvo un accidente». Estaba limpiando la lámpara, se resbaló de la escalera y se golpeó la cabeza. «Fue un accidente, ¿entiendes? Un accidente». La realidad era otra. Lloré. Tú la mataste». Y entonces otra bofetada, aún más fuerte que la anterior.
Un sabor metálico como de hierro oxidado me llenó la boca. Si te atreves a contarle esta historia a alguien, a cualquier persona, te ocurrirá lo mismo que a ella, y luego a tu padre. ¿Me has entendido?, asentí con la cabeza, un temblor incontrolable recorriendo mi cuerpo, una mezcla de miedo y dolor. Me soltó y se echó a caminar por la habitación, de un lado a otro, frotándose las manos por el cabello grasiento. Tenemos que arreglar esto antes de que alguien llegue, murmuró, más para sí mismo que para mí. Después fue a buscar una escalera al lavadero, y la apoyó contra la lámpara que estaba en el salón. Me obligó a ayudarle a limpiar la sangre del suelo. Las lágrimas caían sin control, empañando mi visión, impidiéndome ver lo que hacía. Mi madre, mi amada madre, yacía muerta en el suelo, y yo, su propio hijo, estaba ayudando a su asesino a ocultar el crimen. Una vez que terminamos de limpiar, me agarró por los hombros. Ahora la llevaremos a su habitación. Diremos que no se encontraba bien. Que se acostó temprano y la encontramos así por la mañana, ¿entendiste?, no pude responder. Me sacudió con fuerza. ¿Entendiste? Sí, respondí, apenas emitiendo un hilo de voz. Luego entre los dos cargamos el cuerpo inerte y pesado de mamá, llevándola con cuidado hasta su cama. Julián la acomodó cuidadosamente, recostándola suavemente sobre las sábanas. Después con delicadeza apartó el cabello de su rostro para ocultar la herida que tenía en la cabeza y finalmente, la cubrió con la sábana hasta el cuello, dándole la apariencia de estar plácidamente dormida. Observándola en ese estado parecía que solo estuviera descansando, si no fuera por la palidez extrema que cubría su rostro y la mancha roja de sangre que comenzaba a extenderse sobre la almohada blanca. Ahora ve a bañarte y cámbiate de ropa, me ordenó Julián con firmeza. Y tira ese vestido, está completamente manchado de sangre. Actué como un autómata, sin capacidad de pensar ni sentir nada. Era como si mi alma hubiera abandonado mi cuerpo, como si fuera una espectadora de la escena. Me dirigí al baño y dejé que el agua caliente cayera sobre mí, arrastrando la sangre de mi madre, mientras las lágrimas silenciosas, sin emitir sonido alguno, resbalaban por mis mejillas. Anhelaba gritar, pero sabía que no podía. Deseaba huir, pero ¿a dónde ir? Cuando salí del baño, vestida con un camisón limpio, Julián me esperaba en el pasillo. Su mirada había vuelto a cambiar, mostrando una nueva expresión que no supe descifrar. La furia y el vacío que sentía antes se habían transformado en algo nuevo, algo que me paralizó de miedo. Julián, acercándose peligrosamente, me dijo: ahora solo existimos tú y yo, y harás exactamente lo que te diga. Las horas siguientes fueron tan horribles que incluso después de tantos años, me cuesta expresarlas. Julián me llevó a mi habitación y cerró la puerta con llave. Esa noche el hermano a quien amaba usó no solo mi cuerpo, sino también mi alma, como si fuera un objeto desechable, mientras yo sollozaba en silencio, con la cara hundida en la almohada, rogando que terminara, deseando morir. Si se lo cuentas a alguien, tu padre será el siguiente, susurró en mi oído justo antes de salir de la habitación al amanecer. Sabes que soy capaz de hacerlo. Me quedé inmóvil en la cama, sintiendo dolores que desconocía, físicos, sí, pero sobre todo, los del alma. Mi madre había muerto. Yo había sido violada por mi propio hermano, y no podía contárselo a nadie. No podía pedir ayuda ni desahogarme con el llanto, ni siquiera en voz alta. Toda la noche la pasé en vela, escuchando los ronquidos de Julián provenientes de la habitación contigua, como si nada extraordinario hubiera ocurrido, como si no acabara de destrozar a nuestra familia para siempre. Imaginé escapar, pero ¿a dónde iría? ¿Quién me creería la verdad? Y si él cumplía su amenaza, mataría también a mi padre. Al amanecer, Julián me despertó temprano. Sus ojos estaban enrojecidos e hinchados, como si hubiera llorado, pero yo sabía que se debía a la resaca. ¿Recuerdas lo que acordamos?, preguntó. Fue un accidente. Mamá se cayó de la escalera mientras limpiaba la lámpara. ¿Entendiste bien? Asentí, incapaz de sostener su mirada. Ahora levántate y arréglate.
Debemos avisar a los vecinos y actuar con normalidad, ¿comprendes? Nada de miradas raras ni de llorar en exceso. Fue un accidente lamentable, pero solo un accidente. Obedecí como un muñeco sin vida, sin voluntad propia. Me vestí. Intenté peinarme, pero mis manos temblaban tanto que desistí. Julián me acechaba constantemente, clavando sus ojos en mí como un buitre hambriento, preparado para saltar a la mínima señal de rebeldía. Nos dirigimos a la casa de doña Dolores, nuestra vecina, y allí Julián relató la historia del accidente con una convicción tan profunda que me heló la sangre. Lloró en el momento exacto con lágrimas que parecían brotar de un pozo de dolor genuino. Luego me abrazó fingiendo ser un hermano protector, frente a la mirada compasiva de la vecina. Fue una actuación impecable. La noticia de la tragedia se propagó rápidamente por el pequeño pueblo de Tepoztlán. Los vecinos comenzaron a llegar. El médico del pueblo, el doctor Castillo, llegó para examinar a mi madre y firmar el certificado de defunción, especificando un traumatismo craneal por caída accidental. Escribió sin la menor sospecha. Alguien llamó a Cuernavaca para avisar a Augusto, y otra persona logró enviar un recado a mi padre, que se encontraba en la Ciudad de México. La casa pronto se llenó de gente, de murmullos, de miradas compungidas. Y en medio de todo ese caos, yo como una sombra observaba el mundo que seguía su curso, mientras el mío, de alguna manera, se había detenido para siempre en aquella noche trágica. Con una elegancia impoluta, Julián, el hijo afligido y hermano protector, persistía en su farsa. Aceptaba las muestras de pésame con una sonrisa forzada, agradecía las viandas que las vecinas ofrecían, y coordinaba los preparativos para el velorio. Ni la más mínima sospecha, ni siquiera un atisbo, revelaba al monstruo que se ocultaba tras esa fachada de duelo. Y yo, consumida por el pavor, me hallaba sumida en una pesadilla de la cual no conseguía escapar, una pesadilla que se prolongaría, atormentándome la noche siguiente y la otra, hasta la llegada de mi padre. Porque Julián, no contento con haberme arrebatado a mi madre y robado mi inocencia, reincidió, irrumpiendo en mi habitación las 2 noches subsecuentes. Cada vez que esa puerta se abría, una porción de mi ser se extinguía. Mi padre arribaría al término de ese día fatídico. La casa, impecablemente ordenada, había albergado ya el velorio de mi madre y albergaba el entierro al día siguiente. Yo, absorta en la terraza, contemplaba el vacío cuando Julián se aproximó. Mi cuerpo entero se contrajo cual animal acorralado, sintiendo la inminente presencia del depredador. «Papá llega hoy», anunció y se sentó a mi lado, peligrosamente cerca. «¿Estás seguro de recordar cada palabra que debes decir?», preguntó con la voz firme. Asentí, mi silencio era mi escudo. En los últimos 3 días, había descubierto que cada palabra pronunciada me exponía aún más a su ira. «Cuando te hablo, mírame», ordenó apretando mi barbilla con fuerza. «Si te atreves a desviarte de nuestro plan, si dices algo que no hemos acordado, el próximo que sufrirá las consecuencias será él». Sus ojos, usualmente nublados por los cigarros y las pastillas que consumía en secreto, brillaban con una crueldad fría y despiadada. Entendía la amenaza implícita en su mirada y supe, con certeza, que no dudaría en cumplirla. «No diré nada», respondí, mi voz apenas audible. Él sonrió, una mueca que carecía de alegría, pero rebosaba de satisfacción por el control que ejercía sobre mí. «Bien, niña. Ahora, vístete. Ponte un vestido limpio. Debes estar presentable cuando tu padre llegue». Como una figura mecánica, sin voluntad propia, me dirigí a mi habitación y me vestí con el vestido negro que mi madre me había confeccionado para la Navidad anterior. Era la primera vez que me lo ponía. La idea de que mi madre nunca me vería lucirlo me inundó de tristeza, y las lágrimas volvieron a asomarse a mis ojos. Sin embargo, las sequé con rapidez. No podía permitirme llorar. Debía mostrar una fachada de normalidad. La tarde transcurrió lentamente, cada minuto se extendía como una eternidad. Los vecinos seguían llegando, trayendo consigo alimentos y palabras de consuelo que no me llegaban al corazón.
Julián, mi hermano, los recibía con amabilidad, interpretando a la perfección el papel del hijo afligido, del hermano protector. Y todos le creían. Nadie podía vislumbrar al monstruo que se ocultaba tras esa máscara de duelo. Cuando el coche oficial de la presidencia municipal se detuvo frente a nuestra casa, trayendo a papá de regreso, sentí que mi corazón se aceleraba. Una parte de mí anhelaba correr hacia él, contarle todo, suplicar su protección, pero la otra parte, la que había sido destrozada en los últimos días, sabía que eso significaría la sentencia de muerte para él. Con el rostro descompuesto y lleno de angustia, papá descendió del coche. Alguien en la Ciudad de México había logrado contactarlo, y el viaje de regreso fue una carrera contrarreloj. Sus ojos, cargados de dolor y desesperación, buscaron los míos en cuanto cruzó la puerta de la casa, y la mirada que me dirigió fue un golpe directo al corazón, una mezcla de dolor profundo, confusión y una incredulidad palpable ante lo que estaba sucediendo. Josefina, murmuró, abriendo los brazos. Corrí hacia él y me aferré a su cuerpo con todas mis fuerzas, deseando quedarme allí, protegida y segura, para siempre. Pero sobre el hombro de papá, vi a Julián observándonos fijamente, con la frialdad de sus ojos recordándome nuestro pacto. Papá, lo siento mucho, sollocé, y por primera vez desde el incidente, las lágrimas brotaron de forma genuina e incontrolable. ¿Qué pasó, hija? ¿Cómo? ¿Por qué? Balbuceó papá, incapaz de formular frases completas, abrumado por el dolor. Antes de que pudiera responder, Julián se acercó colocando su mano sobre mi hombro con una fuerza que, aunque dolía, simulaba ser un gesto de consuelo a los ojos de papá. Fue un accidente horrible, papá, sollocé con la voz ahogada por el llanto. Mamá estaba limpiando la lámpara, subió a la vieja escalera y se cayó, golpeándose la cabeza. Cuando la encontramos, papá cayó de rodillas, sollozando como un niño pequeño. Julián se arrodilló a su lado, abrazándolo mientras me lanzaba una mirada por encima del hombro de papá, una mirada que decía sin palabras, ¿ves cómo se hace? Esa noche fue la más larga de mi vida. Papá no dejaba de llorar, inconsolable. Los vecinos se turnaron para quedarse con nosotros, ofreciendo apoyo, pero finalmente se marcharon, dejándonos solos, a nuestra familia destrozada. Un padre consumido por el dolor, una hija atrapada en una pesadilla y el monstruo que había provocado todo ese sufrimiento. Cuando por fin me encerré en mi habitación, muy tarde cerré la puerta con llave y empujé la cómoda contra ella. No soportaría otra noche a merced de Julián, prefería la muerte. A pesar de todo, permanecí despierta durante toda la noche, sentada en la cama, acurrucada y abrazando mis rodillas, estremeciéndome ante cada sonido que provenía del pasillo, atormentada por la idea de que en cualquier instante él podría irrumpir en la habitación. El funeral, al día siguiente, se difuminó en mi memoria como una imagen borrosa. Había una multitud de personas, pronunciando palabras de consuelo huecas y vacías. Mi padre, con la piel pálida y los ojos enrojecidos por el llanto, parecía un fantasma. Julián, fiel a su costumbre, seguía actuando, recibiendo condolencias y agradeciendo la asistencia de todos. Y yo allí, junto al ataúd de mi madre, me sentía incapaz de despedirme, incapaz de aceptar la realidad de que nunca más escucharía su voz ni sentiría su abrazo. En los días siguientes, la tristeza se apoderó de nuestra casa, estableciendo una rutina sombría. Mi padre apenas lograba levantarse de la cama, mientras que Julián, asumiendo el control total, se encargaba de pagar las facturas, hacer las compras y preparar las comidas. Ante los ojos de todos, él era el hijo perfecto, cuidando de su familia en un momento tan doloroso. Nadie sabía que ella venía a mi habitación todas las noches, y yo debía mantenerla a gusto contra la puerta, fingiendo estar dormida para que se fuera tras algunos golpes. 2 semanas después del funeral, noté que Julián se irritaba cada vez más con mis negativas, sus golpes en mi puerta eran más fuertes, y sus amenazas, susurradas durante el desayuno, más amenazantes. Comprendí que no podría mantener esa resistencia por mucho tiempo, él acabaría entrando, o peor aún, podría desahogar su frustración con papá, quien, tan vulnerable como estaba, podría sucumbir ante cualquier cosa.
Fue en una de esas noches, escuchando a Julián golpear mi puerta una vez más, cuando algo dentro de mí estalló. Ya no sentía solo miedo, era rabia, una rabia tan intensa, tan primitiva, que casi me aterró. ¿Cómo se atrevía a hacernos esto a nuestra familia? ¿Cómo osaba destruir todo lo que mamá había edificado con tanto amor? ¿Vas a pagar por esto? Me susurré a mí misma, las lágrimas aún surcando mis mejillas, pero ya no eran de pánico ni de pena, sino de una ira gélida que se instalaba en mi interior. Lo juro por la memoria de mi madre, vas a pagar. Esa noche el sueño me fue esquivo, pero en lugar de dejarme consumir por el terror, mi mente comenzó a trabajar, a trazar un plan. Necesitaba ser astuta, superar a Julián en ingenio, porque un enfrentamiento directo, sabía, significaría mi derrota. Él era más fuerte, más despiadado. Mi única arma era la inteligencia que mi madre, con tanta frecuencia, me había dicho que poseía. A la mañana siguiente, cuando me presenté al desayuno, algo en mi actitud debió ser diferente, porque Julián me observó de una manera distinta, casi con curiosidad. «Buenos días», dijo clavando en mí esos ojos que siempre parecían estar midiendo y evaluando. «Buenos días», respondí, mientras me servía café. Mi voz, tranquila y firme, no era ya la de la víctima aterrorizada de los días precedentes. Con el ceño fruncido como si percibiera una alteración en el ambiente, pero sin emitir sonido alguno, permaneció Julián. En ese instante mi padre entró en la cocina, sus ojos estaban hinchados y su rostro mostraba una barba incipiente. Había perdido peso de manera alarmante en las últimas 2 semanas, tanto que la ropa le caía holgada como si estuviera vacía. «Buenos días, papá», le saludé forzando una sonrisa. Era imperativo que pareciera normal, que Julián no sospechara nada. «Día», respondió mi padre con voz cansada, mientras se sentaba pesadamente. Le serví café recién hecho y le ofrecí pan que yo misma había horneado, colocando la taza frente a él. Era la primera vez que me aventuraba en la cocina desde aquella fatídica noche, pues antes Julián se encargaba de todo, manteniendo el control absoluto de la casa. Papá me miró con una expresión de confusión, luego dirigió su mirada a la taza, como si no comprendiera su función. «Tienes que comer, papá», insistí con suavidad. «Mamá estaría triste de verte así». Al mencionar a mamá, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero finalmente tomó la taza y dio un pequeño sorbo, como si quisiera complacerme. Julián me observó detenidamente, notando la ausencia de mi padre en la cocina, quien salía con su taza de café intacta en dirección a su habitación. «Estás diferente hoy, Julián», dijo. Encogiéndome de hombros, respondí con indiferencia, «La vida sigue, no podemos estancarnos en la tristeza». Me escudriñó con una mirada penetrante, como si intentara detectar alguna mentira o doble intención en mis palabras. Después de un silencio tenso, esbozó su sonrisa fría y calculador, aquella que tanto me incomodaba. Inclinándose hacia mí, expresó: «Me alegra que estés comprendiendo la realidad. Quizás ya no sea necesario que cierres la puerta de tu habitación por las noches». Sentí un nudo en la garganta y luché por no apartarme. Con voz firme y a pesar del miedo contesté manteniendo la mirada, tal vez no. Ese breve diálogo modificó sutilmente la relación entre nosotros. Julián pareció interpretar mi respuesta como una señal de mi rendición total, creyendo que finalmente había aceptado mi sometimiento en el mundo que él mismo había corrompido, y esa falsa sensación de triunfo lo hizo relajar un poco sus defensas, aunque solo fuera un instante. Durante los días subsiguientes dediqué tiempo a observarlo con detenimiento, analizando sus rutinas y los momentos en los que se mostraba más vulnerable. Noté que invariablemente ingería esas pastillas desconocidas con café después de cada comida, y cómo, tras consumirlas, caía en un estado de letargo que duraba aproximadamente media hora antes de que se manifestaran los efectos completos. Descubrí que guardaba un suministro de esas mismas pastillas en una lata escondida bajo el colchón, y lo vi tomándolas en una ocasión en que creía que yo me encontraba en el jardín. Paralelamente empecé a acercarme más a mi padre, procurando sacarlo de su estado casi de trance. Le llevaba comida a su habitación,
le narraba viejas anécdotas familiares, aquellas que a mamá le gustaba recordar los domingos después de almorzar. Lentamente percibí una pequeña luz que volvía a brillar en sus ojos. No era mucho, pero era un comienzo prometedor. Julián al principio observaba mi comportamiento con recelo, pero pronto interpretó mi cercanía como una señal más de mi aceptación de la nueva situación. Después de todo, si estuviera tramando algo porque me preocuparía por el bienestar de papá, una semana después de nuestra conversación en la cocina, sentí que el tiempo de actuar había llegado. Ya no podía postergarlo más. La tensión en esa casa era insoportable, como si estuviéramos viviendo encima de un polvorín a punto de estallar. Temía que si no hacía algo pronto, Julián reconsiderara su decisión sobre la vida de papá. Esperé el momento perfecto, y ese momento llegó un miércoles. Papá había salido por primera vez de casa desde el entierro, para ir a su cita médica en el pueblo. Julián, visiblemente inquieto, caminaba nervioso de un lado a otro, fumando uno de sus cigarros que lo volvían extraño. ¿Quieres que te prepare un café?, pregunté, esforzándome por sonar despreocupada. Pareces tenso. Me miró sorprendido, pues normalmente evitaba cualquier contacto con él cuando estábamos solos. Puede ser, respondió, aún desconfiado. Me dirigí a la cocina, con el corazón latiendo con tanta fuerza que sentía que él podía oírlo. Saqué el café más fuerte que teníamos, el que papá guardaba para ocasiones especiales. Con el agua hirviendo en la estufa, saqué del bolsillo de mi vestido las pequeñas píldoras que había hurtado de la caja de medicamentos de Julián la noche anterior, mientras él se duchaba. Ignoraba la composición exacta de esas pastillas, pero conocía los efectos que le provocaban. Si una o dos lo sumían en un estado de somnolencia antes de desembocar en la euforia, ¿qué ocurriría si ingería una dosis mayor? Con las manos temblorosas, pulvericé las 6 pastillas en el mortero que mi madre utilizaba para las especias, reduciéndolas a un fino polvo que luego mezclé con el café. ¿Por qué tardas tanto, Julieta?, escuché gritar a Julián desde el salón. Ya voy, contesté al mismo tiempo que servía el café en la taza. Añadí generosas cantidades de azúcar para enmascarar cualquier sabor extraño, y tras prepararlo se lo llevé. Julián me observó fijamente mientras tomaba la taza, como si intentara descifrar algún indicio de engaño en mi rostro. Bebió un sorbo pequeño, y luego otro. Está bueno, comentó con sorpresa. Lo has hecho diferente. Usé el café especial de papá. Pensé que te lo merecías, respondí forzando una sonrisa. Con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, la cual me devolvió, continuó bebiendo su café. Me acomodé en el sillón frente a él, aparentando leer una revista, pero en realidad lo observaba discretamente por encima de las páginas. Lentamente noté los primeros efectos, se hundió más en el sofá, relajándose visiblemente. Sus párpados comenzaron a pesarle y sus ojos parpadeaban con lentitud, como si luchara contra el sueño. Con voz arrastrada murmuró: «¿Qué café tan extraño? ¿Qué lee?». No pudo terminar la frase, su cabeza se ladeó y la taza resbaló de su mano, derramando el resto del café sobre la alfombra, la misma alfombra donde, aquella noche espantosa, la sangre de mamá había manchado el suelo. Con el corazón latiendo con fuerza, me levanté despacio y me acerqué. Julián estaba inconsciente, respirando con dificultad y de forma irregular. Un instante de temor me invadió, habría exagerado la dosis, podría morir, pero rápidamente descarté ese pensamiento. Después de lo que hizo, esto sería apenas justicia. El tiempo se agotaba. Ansiosa por la inminente llegada de mi padre del médico, sentí la necesidad de prepararme. Me dirigí apresuradamente a la habitación de Julián y empecé a registrar sus pertenencias. Bajo el colchón descubrí la misma latita que contenía más pastillas sospechosas. En el fondo de un cajón, hallé una bolsita con un polvo blanco cuidadosamente oculta dentro de un calcetín. Adicionalmente encontré una pequeña pistola, envuelta en una camisa vieja. Recogí todos estos objetos y los llevé a la sala, colocándolos junto a él en el sofá.
Acto seguido me dirigí al teléfono y marqué el número de la comandancia. Comandancia de Tepoztlán, comandante Hernández al habla, respondió la voz grave al otro lado de la línea. Comandante, soy Josefina Ramírez, articulé con voz temblorosa pero firme. Necesito que venga urgentemente a mi casa. Es sobre la muerte de mi madre. No fue un accidente. El comandante Hernández llegó en menos de un cuarto de hora. Al abrir la puerta noté que lo acompañaba el oficial García, un hombre robusto con un bigote espeso que imponía respeto. Ambos me observaron con una combinación de curiosidad y preocupación. Niña, ¿dónde está tu hermano?, preguntó el comandante retirándose el sombrero al ingresar. En la sala, respondí guiándolos. Está inconsciente. Al entrar, Julián permanecía desplomado en el sofá, con una respiración dificultosa, producto de las drogas, y con la pistola visible a su lado. El comandante observó la escena, frunciendo el ceño. ¿Qué sucedió aquí? Aspiré hondo. Era el momento de la verdad, una verdad que me envenenaba por dentro desde hacía casi 3 semanas. Mi madre no falleció en un accidente, empecé, sintiendo las palabras brotar con dificultad. Julián la mató, yo lo vi todo. El comandante y el oficial intercambiaron una mirada seria. El comandante me instó a continuar. Con voz temblorosa pero firme relaté lo sucedido, cómo Julián llegó drogado esa noche, la discusión con mi madre, el golpe con la lámpara. Narré cómo me forzó a ayudarle a encubrir el crimen, y cómo nos amenazó a mi padre y a mí. Con el rostro empapado en lágrimas, relaté los abusos que padecí durante las noches siguientes. El oficial García, pálido como un fantasma, escuchaba mi relato, y su mano se dirigió instintivamente hacia la pistola que colgaba de su cinturón al mencionar los actos repugnantes. El comandante Hernández, por su parte, permaneció impasible, aunque en sus ojos se podía apreciar una furia contenida. ¿Por qué no denunciaste antes, niña?, preguntó cuando terminé. Me amenazó con matar a mi padre si contaba algo, respondí, enjugándome las lágrimas con la manga del vestido. Sabía que sería capaz de hacerlo. Después de presenciar lo que presencié, no tenía ninguna duda de que no lo dudaría. En ese instante Julián comenzó a moverse en el sofá, balbuceando palabras incomprensibles. El oficial García se abalanzó sobre él de inmediato con las esposas en la mano. ¿Y cómo llegó a este estado?, preguntó el comandante observando a Julián con desprecio. Relaté lo del café y las pastillas. No mentí. Ya no tenía nada que ocultar. Si asumir las consecuencias de mis acciones implicaba enfrentar problemas, que así fuera, porque ya no podía soportar la angustia de mi vida. Para mi asombro, el comandante solo asintió. Legítima defensa, susurró, más para mí mismo que para usted. Cualquier juez estaría de acuerdo. Julián reaccionó completamente cuando el oficial García le puso las esposas. Sus ojos, aún nublados por las drogas, se abrieron al ver a los policías. Luego me miró con un odio tan profundo que me hizo retroceder. Traicionera, gruñó intentando levantarse, pero el oficial lo contuvo con fuerza en el sofá. Vas a pagar por esto, voy a matarte, voy a matar a tu padre, cállate, mocoso, ordenó el comandante Hernández, su voz resonando con autoridad. Estás detenido por el asesinato de Carmen Hernández y por el abuso de Josefina Ramírez. Todo lo que digas puede y será usado en tu contra en el juicio. Julián continuó gritando amenazas mientras lo sacaban de la casa, pero sus palabras ya no me afectaban. Sentí una liberación inmensa, como si una carga pesada se hubiera desvanecido. Por fin, tras semanas de agobio, pude respirar hondo sin sentir la opresión en mi pecho. El oficial García escoltó a Julián hacia el coche patrulla, mientras el comandante Hernández permaneció conmigo. Necesitaremos que hagas una declaración formal en la estación, me indicó su voz ahora más calmada, y también deberás someterte a un examen médico. Asentí sintiendo un ligero rubor de vergüenza en mis mejillas, pero comprendiendo la necesidad de ello. ¿Y mi padre?, pregunté preocupada, ¿cómo voy a contarle?
El comandante posó su mano en mi hombro, un gesto paternal que me recordó con nostalgia a mi madre. ¿Quieres que esté aquí cuando llegue? Puedo ayudarte a hablar con él, si lo necesitas, me ofreció con amabilidad. Agradecí su ofrecimiento. No tardamos mucho en oír el sonido del coche que se detenía frente a la casa. Papá entró interrumpiendo su paso al ver al comandante Hernández en la sala. ¿Qué ocurre?, preguntó, su rostro repentinamente pálido y lleno de angustia. ¿Dónde está Julián? El comandante, con un ademán silencioso, le indicó a mi padre que tomara asiento. Papá, obedeciendo, se hundió en la silla, pareciendo aún más consumido por la edad y la fragilidad bajo la luz dorada del atardecer que se filtraba por los ventanales. Don Gerardo, comenzó el comandante, su voz grave y pausada, tengo noticias delicadas. Su hija nos ha revelado la verdad sobre la muerte de doña Carmen. Vi la confusión dibujarse en el rostro de mi padre, una mezcla de desconcierto y sorpresa. La verdad, pero fue un accidente. Se cayó de la escalera. No, papá, interrumpí, sentándome a su lado y tomando sus manos con firmeza. No fue un accidente. Julián, las palabras se atoraron en mi garganta, incapaz de pronunciar la acusación completa. ¿Cómo podía decirle a mi padre que su amado hijo adoptivo, a quien había prodigado tanto cariño, era el responsable de la muerte de su esposa y el abuso de su propia hija? El comandante Hernández, captando mi dificultad, tomó el relevo y, con un tono directo pero respetuoso, narró los hechos tal como ocurrieron aquella fatídica noche y en los días posteriores. Mi padre escuchó en silencio, su rostro transformándose lentamente en una máscara de creciente horror. Una vez que el comandante finalizó su relato, se giró hacia mí, con los ojos enrojecidos por las lágrimas. «Es verdad, hija», susurró. Asentí, incapaz de articular palabra, sintiendo como las lágrimas volvían a desbordarse con fuerza. Acto seguido, mi padre me atrajo hacia un abrazo tan fuerte que casi me causó dolor físico, pero era un dolor reconfortante y deseado. Era el abrazo protector que tanto había anhelado durante las últimas semanas. Mi hija, mi niña, ¿cómo pude no darme cuenta? ¿Cómo permití que esto sucediera?, sollozaba, mientras sujetaba mi rostro entre sus manos temblorosas. Perdóname, hija. Perdona a tu padre por no haberte resguardado. No fue tu culpa, papá, respondí entre sollozos. Nos engañó a todos hasta el final. Después el comandante nos concedió unos instantes de respiro y explicó que necesitaba llevarme a la comandancia para que rindiera una declaración oficial, y posteriormente al centro de salud, para realizarme exámenes médicos. Mi padre insistió en acompañarnos, por supuesto. A partir de ese instante no se separaría de mí ni un solo segundo. Las horas siguientes se convirtieron en una borrosa secuencia de declaraciones, exámenes humillantes y más lágrimas. Sin embargo, existía una diferencia crucial. Ya no me encontraba sola, mi padre estaba a mi lado, sujetando mi mano siempre que los protocolos lo permitían, y esperando pacientemente afuera cuando no. Supe que Augusto y Renato también habían sido citados a la comandancia para declarar sobre la conducta reciente de Julián. Ambos amigos corroboraron los cambios en su comportamiento, destacando su creciente agresividad e inestabilidad. Debería haber sospechado que algo no andaba bien, lamentó Augusto ante el comandante. Había estado pensando en visitarlos, pero con el trabajo y el bebé, ahora me siento culpable. Renato, siempre más reservado y observador, reveló que una vez vio a Julián con la pandilla del Cerro, durante un fin de semana que pasó en casa. Estaban fumando algo raro e intercambiando pequeños paquetes. Le pedí que se alejara de esa gente, pero se burló de mí, diciendo que yo no le daba órdenes. La investigación fue expedita, las pruebas resultaron irrefutables. Además de mi testimonio, el caso se sustentó en pruebas contundentes, un informe médico que certificaba el abuso sufrido, el hallazgo de drogas en posesión de Julián, y un peritaje exhaustivo realizado en nuestra casa de Tepoztlán, que reveló rastros de sangre en la alfombra de la sala, a pesar de nuestros esfuerzos por limpiarla.
El arma encontrada en su habitación también lo relacionaba con una serie de robos perpetrados en casas de descanso de la región, sugiriendo que Julián era miembro de una banda que había aterrorizado a los turistas durante varios meses. El juicio se llevó a cabo 3 meses después, un periodo de gran dificultad, pero también de lenta recuperación. Como resultado, mi padre y yo nos trasladamos temporalmente a la casa de Augusto en Cuernavaca, ya que era imposible permanecer en nuestra casa de Tepoztlán, donde cada espacio nos recordaba la pérdida y el horror que habíamos experimentado. Afortunadamente, gracias a la labor del fiscal, el licenciado Mendoza, quien argumentó que mi testimonio directo en el juicio sería una segunda victimización, no tuve que declarar personalmente. La declaración que grabé en la comandancia fue aceptada como prueba suficiente. Tras un juicio que duró meses, Julián fue declarado culpable de asesinato intencionado, violación y asociación ilícita. El juez lo sentenció a 30 años de prisión sin posibilidad de apelación. Lo vi por última vez el día en que los guardias lo sacaron de la comandancia para trasladarlo a la penitenciaría estatal en Morelos. Me dirigió una mirada con aquellos ojos que parecían vacíos de toda emoción y me dijo: «Esto no ha terminado, Josefina. Algún día volveré». Sin embargo, sus palabras ya no tenían ningún efecto en mí, me sentía liberada de su influencia. Tardamos más de 1 año en recomponer nuestras vidas. Papá nunca logró recuperarse por completo como podría hacerlo, perdió a la esposa que amaba y descubrió que el hijo que había acogido en su hogar era un monstruo. Aún así, poco a poco encontró motivos para seguir adelante su trabajo en la presidencia municipal, el nacimiento del segundo hijo de Augusto y mis avances en la escuela. Por mi parte, casi todas las noches sufría pesadillas. Cada noche me despertaba sobresaltada, con gritos ahogados y el cuerpo empapado en sudor frío, convencida de que Julián, mi hermano, estaba presente en la habitación. Mi padre, alarmado, corría a mi lado, me envolvía en un abrazo fuerte hasta que la tremenda agitación disminuía, susurrando palabras tranquilizadoras que con el tiempo empecé a comprender. El doctor Orozco, nuestro médico de cabecera desde hacía mucho tiempo, sugirió que me reuniera con doña Mercedes, una mujer que, según él, ayudaba a personas con problemas del alma, utilizando una expresión cuidadosa. Ahora sé que era una terapeuta, aunque en aquel pequeño pueblo del interior, en esa época, no existía una palabra para definir su labor. Doña Mercedes me esperaba en su humilde casa de madera en las afueras de Cuernavaca, ofreciéndome una taza de té de manzanilla y una inagotable reserva de paciencia. Con ella, por primera vez, pude expresar libremente todo lo que sentía, sin temor al juicio o a la lástima. «Lo que te sucedió no te define», me dijo en una de nuestras conversaciones. «Es algo que viviste, no algo que eres». Esas palabras, pronunciadas en un momento crítico, cayeron en mi interior como una semilla lanzada sobre tierra reseca y estéril. El proceso fue lento, costó mucho trabajo, pero finalmente germinó, y con su brote inicial, transformó por completo mi mundo. Poco a poco, con el apoyo incondicional de doña Mercedes, el amor y la paciencia de mi padre, el cariño de mis hermanos y la lealtad inquebrantable de aquellos pocos amigos que no nos abandonaron tras el escándalo, comencé a reconstruirme. Ya no era la misma Josefina de antes, la niña inocente que fui había muerto en esa fatídica noche de octubre. Sin embargo, la nueva Josefina, que emergía de las cenizas como un ave fénix, era más fuerte, más resiliente, forjada en el crisol del dolor. En 1967, 2 años después de la tragedia que marcó nuestras vidas, tomé una decisión trascendental que cambiaría el rumbo de mi existencia. No quería seguir viviendo en Cuernavaca, una ciudad que, a pesar de ser más grande que Tepoztlán, aún nos identificaba como la familia involucrada en aquel caso. Anhelaba un nuevo comienzo, una oportunidad para reiniciar en un lugar donde nadie conociera nuestra historia, donde pudiéramos ser simplemente una familia más. «Quiero ir a Puebla, papá», anuncié con firmeza durante la cena familiar, movida por la idea que me había dado una compañera de la escuela, que me había hablado sobre Cuetzalan. Con cascadas majestuosas, montañas imponentes y un aire increíblemente puro, ese lugar era un paraíso. «Podemos empezar de nuevo allí»,
pregunté con la esperanza latiendo en mi pecho. Mi padre me observó detenidamente sumido en sus pensamientos, y después asintió con una sonrisa triste. Si eso es lo que anhelas, hija, allá iremos, respondió. Abandonamos nuestro hogar en Tepoztlán, vendimos todo lo que teníamos y con nuestros escasos ahorros, nos aventuramos a Puebla, buscando una nueva vida que en ese momento, era solo una vaga promesa de tranquilidad y felicidad. Hoy, desde mi humilde casita en Tepoztlán, Morelos, a mis 73 años, contemplo el atardecer que pinta de naranja y rojo los imponentes peñascos que rodean nuestro pueblo. Es un espectáculo que jamás me cansa, incluso después de tantos años viviendo aquí. Este pueblo nos recibió con los brazos abiertos a mi padre y a mí, cuando más necesitábamos un nuevo comienzo. Llegamos en 1967, yo con 18 años y mi padre con 48, ambos llevando las cicatrices de un pasado aún reciente. Al principio nos establecimos en una modesta casa alquilada, cercana a la plaza principal. Poco después mi padre encontró trabajo como contador en la administración del gobierno municipal, un puesto que le fue otorgado debido a su sólida experiencia profesional. Simultáneamente yo inicié mi labor como maestra particular, ofreciendo clases a los niños de nuestro vecindario. En nuestro pueblo, la artesanía local gozaba de gran renombre, siendo una importante seña de identidad. Muchos artesanos, tanto nativos como inmigrantes, habían prosperado gracias a sus creaciones manuales, lo cual me inspiró a aprender este oficio. Fue así como doña Matilde, una amable vecina, me enseñó el arte del bordado tradicional de nuestra región. De esta manera, inicié mi trayectoria como artesana. Con el paso de los años obtuve mi título de maestra y dediqué más de 30 años de mi vida a trabajar en la escuela municipal. Durante ese tiempo enseñé a leer y escribir a numerosas generaciones de niños de Teposteca, siempre con la ternura y la paciencia que mi madre me había transmitido. Esta labor me proporcionó una profunda sanación espiritual. Cada sonrisa de un niño, cada mirada llena de asombro al descubrir el mundo de las letras, era como una pequeña puntada que remendaba mi corazón. Mi padre vivió con nosotros hasta 1992, año en que falleció para reunirse con mi madre. En sus últimos años de vida, recuperó la alegría y la compañía de sus amigos. En el río, solía pescar con algunos hombres del pueblo. También iba a la iglesia regularmente. Tepoztlán, con su exuberante vegetación y su gente amable, era un remanso de paz para mi acompañante y para mí. Después de jubilarme hace 15 años, me dediqué por completo a la artesanía. Mis muñecas de tela, hechas con retazos coloridos, listones y botones antiguos, cada una con una carita sonriente y ropas cuidadosas, se volvieron populares en la región. Las vendo en la feria que se celebra en la plaza los fines de semana, un lugar frecuentado por turistas que visitan las ruinas y el Parque Nacional en busca de recuerdos. Actualmente mi vida es serena y dichosa. Tengo mi propia casa, un pequeño inmueble de madera y mampostería con una terraza donde, por las tardes calurosas, coloco mi hamaca. En el patio trasero mantengo una huerta con hierbas, verduras y algunas plantas medicinales, como la hierbabuena, que utilizo para preparar té todas las noches antes de dormir. Además tengo buenos amigos aquí. Doña Esperanza, mi vecina de toda la vida, quien reside en la casa de al lado desde hace más de 4 décadas, comparte conmigo una taza de café casi todas las mañanas. Don Honorato, el barbero que ya está jubilado, suele venir a mi casa para conversar un rato al final de la tarde. Los niños del vecindario, incluso aquellos que no son mis verdaderos nietos, me llaman cariñosamente abuelita Josefina. La cocina de nuestra región se caracteriza por una fuerte influencia de las costumbres de los pueblos indígenas y la rica cultura mexicana, algo que he aprendido a valorar con el paso de los años. En ocasiones especiales disfruto preparando mole verde, y mi arroz con hoja santa es un platillo muy reconocido y apreciado por todos los vecinos. Mis sobrinos, hijos de Augusto y Renato, me visitan con frecuencia, trayendo a sus hijos para que pasen las vacaciones de verano aquí, especialmente cuando se celebra el Festival de los Danzantes Voladores.
Es una gran felicidad ver la casa llena, escuchar las risas de los niños jugando en el patio, evocando los tiempos en que nuestra familia aún estaba unida y completa. Me casé una sola vez con Martín, un profesor de historia a quien conocí en la escuela donde ambos trabajábamos. Fueron 10 años de felicidad plena, pero lamentablemente, la vida me lo arrebató de forma prematura, a causa de un infarto fulminante. Aunque no tuvimos hijos, el cariño de sus sobrinos me ha brindado la dicha de sentirme abuela, algo que me llena el alma. Las huellas del pasado, las cicatrices emocionales, aún permanecen presentes, y no voy a negar su existencia. A veces la oscuridad de la noche me sorprende y me despierto con el corazón latiendo con fuerza, reviviendo aquellos días de angustia y dolor, pero he aprendido a aceptar y a coexistir con esos recuerdos. Ellos no definen mi identidad, tan solo son un capítulo más en mi historia personal. El dolor que en su momento creí que me consumiría, paradójicamente me fortaleció, me hizo más resiliente y compasiva. He comprendido que la vida, incluso tras las más feroces tormentas, siempre encuentra la manera de renacer y florecer. Al igual que las flores silvestres del cerro, que resurgen con mayor vigor después de la sequía, mi espíritu ha encontrado su propia forma de renacer aquí, en este rincón paradisíaco que llamamos Tepoztlán. A mis seres queridos y a quienes me han acompañado con el corazón abierto en este camino, quiero dirigirles un mensaje, especialmente a aquellos que tal vez estén pasando por momentos difíciles o conocen a alguien que está experimentando situaciones similares a las que yo viví. Si estás sufriendo cualquier tipo de abuso, ya sea físico, emocional o psicológico, quiero que sepas que no mereces esa experiencia. Nadie merece ser maltratado. Independientemente de lo que te digan o de cómo intenten hacerte sentir culpable, mereces ser tratado con respeto, cariño y seguridad. Tienes el derecho fundamental de buscar ayuda y de protegerte. Sé que escapar de una situación así puede parecer imposible, el miedo te paraliza, las amenazas te aterrorizan y la vergüenza te silencia. Lo he comprendido a través de mi propia experiencia. Cuando estás en medio de la tormenta es difícil creer que el sol volverá a brillar, pero te aseguro que sí, el sol volverá a iluminar tu vida, y brillará intensamente. He aprendido que la edad no determina nuestra fortaleza, sino nuestra capacidad de recomenzar y de renovarnos cada día. Incluso cuando crees que no hay salida, siempre existe un camino que aún no hemos descubierto. En mis momentos más desesperados, cuando la oscuridad parecía engullirme y sentía que no tenía fuerzas para seguir adelante, descubrí una fortaleza interna que desconocía por completo. Mis arrugas, marcas del tiempo, son testimonios de mi lucha y supervivencia, cada una narra una historia de dolor, sufrimiento y obstáculos superados. Viví experiencias que creí que me destrozarían, pero aquí estoy, compartiendo mi relato con la esperanza de que pueda inspirar a otros. La vida me enseñó que incluso en la más profunda oscuridad, la luz que reside en nuestro interior nunca se extingue, incluso cuando intentan apagarla, quebrantar nuestra voluntad, o hacernos sentir insignificantes, esa luz permanece, esperando el momento de volver a brillar con intensidad. Nunca permití que mi dignidad fuera arrebatada, aun cuando intentaron despojarme de todo lo demás. Esa firmeza fue mi salvación, recordar, incluso en los momentos más críticos, que seguía siendo yo misma, que aún poseía valor y merecía una vida plena. Finalmente comprendí que somos más resilientes de lo que imaginamos, especialmente cuando creemos que nuestras fuerzas han llegado al límite. Es precisamente en el momento en que pensamos que hemos alcanzado nuestro límite, que nos damos cuenta de que somos capaces de dar un paso más, y luego otro y otro más. El tiempo no borra todas las cicatrices, pero nos enseña a coexistir con ellas, a pesar de todo, y aún así sonreír. Las marcas permanecen presentes. A veces sentimos dolor cuando el clima cambia, o cuando algo las roza, pero aprendemos a vivir con ellas. Se integran en nosotros, pero no nos definen. Mi historia no se centra en lo que me hicieron, sino en cómo decidí reaccionar. Cada día es una decisión, permitir que el pasado me consuma o utilizarlo como impulso para construir algo mejor.
Yo opté por lo segundo, y eso mismo es lo que anhelo para ti también. En cualquier país, en cualquier contexto cultural, busca ayuda. Acude a las autoridades locales, a organizaciones de protección, a personas de confianza. Hoy en día, existen muchos más recursos disponibles para quienes sufren situaciones de abuso, muchos más que en mi tiempo. No permitas que tu sufrimiento sea silencioso. Tu voz es importante. Tu vida es importante. Presta atención a tu entorno. Es importante aprender a identificar las señales de abuso como el aislamiento, el control excesivo, las humillaciones y las amenazas. Si observas estos comportamientos en alguien cercano, ofrece tu apoyo. A veces lo más importante es que la persona sepa que no está sola, que alguien se preocupa por ella y que hay una forma de salir de esa situación. La comunidad, incluyendo familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo, juega un papel crucial. Todos podemos marcar la diferencia en la vida de alguien que está sufriendo, así que no ignores la situación ni pretendas no verla. Ofrece ayuda incluso si solo consiste en escuchar sin juzgar. Si has superado una situación similar, considera compartir tu historia, incluso si es solo con una persona que necesite escucharla. Las historias de superación son como semillas que, aunque no sepamos exactamente qué resultados tendrán, pueden generar esperanza y crecimiento. Amigos y amigas, si saben de alguien que está sufriendo violencia doméstica, maltrato emocional, o cualquier forma de abuso, por favor compartan este vídeo sin dudarlo. Cada instante es crucial cuando se vive en una situación de sufrimiento extremo. Sus acciones pueden marcar la diferencia y salvar una vida hoy mismo, en este preciso momento. No lo pospongan para mañana, porque lamentablemente para muchas víctimas, el mañana no llega. Suscríbanse a este canal y activen la campanita para que estos mensajes de esperanza puedan llegar a quienes más los necesitan. En los comentarios cuéntenme si han ayudado a alguien a escapar de una situación de abuso, o si ustedes mismos han logrado salir. Sus experiencias y palabras pueden ser la luz que alguien está desesperadamente buscando. No esperen, actúen ahora sin perder ni un solo minuto. Y para serles sincera, algo que nunca había revelado hasta ahora, es que en mi pasado, llegué a considerar seriamente hacerme daño. Era una persona con una fragilidad mental muy grande, y eso me hacía sufrir por cosas que estaban fuera de mi control. Por lo tanto, les pido a todos los que han visto este vídeo o leído este mensaje que escriban la palabra fuerza en la sección de comentarios. Agradezco profundamente a todos los que han prestado atención hasta ahora. Un fuerte abrazo.